Apreciables estudiantes de Prepa en línea CEP, bienvenidos a esta semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana, además de revisar los contenidos de nuestra unidad número 3, sistemas vivos, vamos a dar algunos puntos importantes acerca, para la integración de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición. Para ello, en esta sesión, quienes se lleguen a conectar el día de hoy, les indico que pueden tomar directamente el audio de esta plataforma Zoom y realizar directamente sus preguntas, o bien pueden utilizar el chat de esta plataforma. Se está generando un video de la sesión del día de hoy, el cual se subirá a la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí pueden revisar el video. En la sección de comentarios, ustedes pueden escribir las dudas que surgen. Recuerden que lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Para ello, ¿cuáles son los aprendizajes esperados para esta semana? Aprenderemos la relación entre materia y energía. Recuerden que en nuestra semana número 1 aprendimos acerca de la estructura más pequeña de la materia, del átomo, y hemos seguido aprendiendo de ella en la formación de compuestos, en las reacciones químicas que participan y por supuesto en la tabla periódica. La semana pasada aprendimos acerca de lo que es la energía y los diferentes tipos de energía. En esta semana vamos a aprender esa relación que existe entre materia y energía, pero algo muy importante, que también aprenderemos acerca de las características que hacen diferente a la materia inerte de los organismos vivos. También exploraremos cuáles son los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Y vamos a esperar a reflexionar de cómo es que todos los sistemas biológicos complejos están organizados dentro de los organismos vivos. Vamos a ver ese nivel de organización biológico a mayor detalle. Para ello, recuerden el propósito formativo de este módulo número 14, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales, mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación que existe con la energía. Para nuestra actividad integradora número 5, llamada Los seres vivos, el propósito de esta actividad es, permítanme, el propósito de esta actividad es comprender las características de los seres vivos y sus procesos vitales, además de su clasificación y los tipos de organismos. ¿Qué es lo que necesitamos? Conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales y identificar la existencia de organismos unicelulares. Para ello, vamos a identificar la existencia de organismos también unicelulares. En un procesador de textos, vamos a integrar una explicación que contenga las características de los seres vivos, esos procesos vitales, y también importante las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares. ¿Qué es lo que vamos a realizar en esta actividad? Vamos a elaborar un documento en un procesador de textos y vamos a integrar los siguientes elementos. Una portada con nuestros datos de identificación, nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de su asesor virtual, la fecha de entrega. Vamos a realizar, muy importante, que realicen una portada. Y les recomiendo que en todas sus actividades realicen una portada con sus datos de identificación. Esto para hacer más formal la entrega de sus actividades. Van a realizar un cuadro comparativo con 3 características de los seres vivos y 3 de seres no vivos. Y por favor lo van a ilustrar. Van a elaborar también un cuadro comparativo y van a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares, y también lo vamos a ilustrar.
Es importante, bueno, podemos tomar como referencia el ejemplo que se nos da en plataforma. Vamos a describir también los procesos vitales que permiten la constitución de la vida y vamos a ejemplificar situaciones de su entorno. Vamos a escribir también una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras, muy importante, con nuestras propias palabras, la importancia de organismos unicelulares y pluricelulares en los procesos vitales y, bueno, que constituyen la vida. Vamos a integrar, un segundo, vamos a integrar eh, todos nuestros elementos. Es importante que coloquemos nuestras citas, nuestras referencias, todas las fuentes de las que nosotros nos hagamos uso incluso también de una inteligencia artificial generativa para desarrollar nuestras actividades. Vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos seguido de nuestro nombre, guión bajo, y la clave de esta actividad que es M14S3AI5. Y bueno, para hablar acerca de lo que son las características que tienen los seres vivos y que son comunes a todos los seres vivos. Todos los seres vivos al menos tienen estas 8 características. Pueden tener más características, por supuesto, pero estas 8 características que mencionaré a continuación la tienen absolutamente todos los seres vivos. Les repito, puede que algunos tipos de seres vivos tengan más características, pero al menos estas características son comunes a todos los seres vivos. Todos los seres vivos cuentan con una estructura, ya que los seres vivos están altamente organizados, es decir, contienen partes especializadas y coordinadas. Los seres vivos tienen un nivel de organización. Todos los seres vivos se conforman de una o de más células que se consideran como unidades fundamentales de la vida. A partir de un organismo unicelular, una célula independiente y completamente funcional es un ser vivo. La unidad biológica de los seres vivos son las células. Y aquellos que solamente están hechos de una sola célula son organismos unicelulares. Aquellos que están hechos de más células les vamos a llamar organismos pluricelulares. El metabolismo es otra característica única de los seres vivos, entendiendo que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que en los seres vivos les vamos a llamar reacciones biológicas que ayuda a los seres vivos a la obtención de energía y también ayuda al mantenimiento celular. De aquí que el metabolismo, nosotros, de acuerdo a ese tipo de reacciones químicas que se estén efectuando, lo podemos clasificar como anabolismo. El anabolismo nos permite crecer, nos permite esa reconstrucción celular, también la reparación celular, mientras que el anabolismo nos permite, perdón, el catabolismo nos permite obtener energía a partir de los nutrientes que nosotros consumimos. Ese es el metabolismo. Los seres vivos también exclusivamente presentan esta característica que es homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad que tiene un organismo de regular sus condiciones internas. ¿Qué tipo de condiciones? Por ejemplo, condiciones de presión, condiciones de temperatura, condiciones osmóticas que son muy importantes. Los seres vivos también tienen un crecimiento regulado, ya que incluso aquellos organismos que solamente están hechos de una sola célula, bueno, cuando van a iniciar su proceso de división celular, incluso estos llegan a dividirse. La célula empieza a crecer, después se estrangula en el plano ecuatorial de la célula para dar origen a dos células hijas.
Los seres vivos también se reproducen. Este tipo de reproducción puede ser una reproducción sexual o bien una reproducción asexual. La reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales, lo que es un organismo hombre, un organismo mujer en el caso del ser humano, en el caso de los animales en general, se necesita un macho y una hembra. Algo importante respecto de la reproducción. En la reproducción asexual no se necesitan dos organismos. Un solo organismo puede eh, dividirse, todos pueden dividirse de forma celular eh, y particularmente en lo que son las bacterias en una reproducción asexual, aquí se le va a llamar fisión binaria. En la reproducción asexual, no es únicamente a partir de un organismo obtiene descendencia, mientras que para la reproducción sexual, el organismo generalmente es muy estricto para este tipo de comportamientos y las clasificaciones entre los tipos de reproducción en la sexual con organismos parentales. Perdón, sí, organismos parentales que proveen de esos cigotos para el propio proceso de lo que es una reproducción. Los seres vivos también presentan una irritabilidad o respuesta. Esto quiere decir que los seres vivos responden a los estímulos del medio ambiente, a la luz, a la humedad, al calor. Esas son respuestas de nuestro cuerpo. Y hay algo importante de esto, es que mm, no depende, muchas veces la clasificación o la identificación botánica, porque también yo, cuando era una clasificación de esta magnitud, pues resulta ser de acuerdo a los estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, imaginen que ustedes van caminando en una acera y de repente sale un perro ladrando. Pues podemos gritar, podemos correr, incluso podemos hacerle frente. Esa es una forma de respuesta a los estímulos que tenemos del medio ambiente. O algo más sencillo, imaginen que ustedes están en una habitación con una luz muy tenue o con ausencia de luz y de repente abren la puerta al mediodía y está el sol de hielo. A veces es tanta luz que nuestro cuerpo no puede procesar la cantidad de energía de forma rápida, eh, que por ello es que son mucho mejores las otras lámparas que les mencionaba respecto de las que se tienen. Porque si pasamos de un ambiente de oscuridad hacia luz y nos duelen los ojos. Hay personas que incluso hasta estornudan. Y esa es una parte de esa irritabilidad o respuesta. Mientras que finalmente los seres vivos se adaptan. Los seres vivos se integran dentro de las poblaciones y estos a su vez en comunidades. Y cuando existe competencia en el medio ambiente, aquellos que son más aptos son los que van a sobrevivir y dejar sus genes para la siguiente generación. Cuando ocurre ello y afecta más creo que es del 1,5 de la población a nivel mundial, quiere decir que ya se tuvo lo que fue una mutación o bien una evolución. ¿A partir de qué? Bueno, de comparar tanto fisionómicamente, supongo que también psicológicamente, cómo es que ocurren estos tipos de procesos. Y también se pueden aplicar a la naturaleza para observar aún la dinámica de las poblaciones. Dentro de los procesos vitales, todos los seres vivos realizan estos 5 procesos vitales que son indispensables para mantener y sustentar lo que es la vida. Eh,
Estos procesos vitales son la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. Ya hablamos acerca de la reproducción, que puede ser una reproducción sexual cuando se necesitan dos organismos parenterales. Hace un momento había olvidado lo que era el transporte. Eh, Algo importante respecto de la reproducción, entonces, como mencionábamos, es que existe una reproducción sexual y una asexual. La respiración cuando se lleva, por ejemplo, en presencia de oxígeno, le vamos a llamar una respiración aerobia. Cuando se lleva en ausencia de oxígeno, va a ser una respiración anaerobia, entendiendo que el proceso de respiración únicamente se clasifica por quién es quien acepta esos electrones dentro del proceso de respiración celular. El transporte de sustancias. Las sustancias son transportadas por órganos especializados, ya sea por nuestro sistema sanguíneo o bien por el sistema sanitario de la escuela. El metabolismo hace un rato lo expliqué. Esta es una de las características que solo tienen los seres vivos. Respecto de la reproducción, también habíamos mencionado, esa reproducción puede ser sexual o de forma asexual, mientras que la nutrición, aquí hay unos puntos muy importantes respecto de la nutrición. La nutrición puede ser de acuerdo al tipo de organismo. Vamos a tener organismos autótrofos, vamos a tener organismos heterótrofos. ¿Qué es un organismo autótrofo? Aquel que tiene la capacidad de sintetizar todas las sustancias que necesita. Mientras que un organismo heterótrofo va a ser aquel organismo que no es capaz de sintetizar todas las sustancias que necesita, es por ello que necesita consumir esas sustancias ya preformadas, que, y si son preformadas, son a partir de otros organismos vivos. ¿Qué características tienen los seres vivos? Pues tienen características dentro de su composición y todos los seres vivos prácticamente tienen la misma composición, solo que en diferentes cantidades. Desde una diminuta bacteria, como puede ser Escherichia coli, hasta un enorme elefante, la composición no va a variar. Tampoco va a cambiar significativamente en un árbol. Lo que sí que va a cambiar es la proporción, o mejor decir, la cantidad de esos componentes. No podemos comparar la cantidad de materia que tiene una diminuta bacteria a la enorme cantidad de materia que tiene un elefante, pero los mismos procesos vitales y estamos compuestos de la misma forma. A partir de lo que es carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo, a partir de estos, forman biomoléculas cuando reaccionan. Estas biomoléculas pueden ser biomoléculas orgánicas y pueden ser también biomoléculas inorgánicas. Las que nos importan como constitutivos de los seres vivos son las biomoléculas orgánicas. De ahí que tengamos nuestros carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Recuerden que el nivel de organización de los seres vivos es muy complejo, parte como la estructura de cualquier objeto en nuestro universo. Muy importante, esas moléculas y que nuestro nivel de organización sea mayor, sí, porque esas moléculas, y como son constituyentes de seres vivos, son las herramientas para poder construir lo que son los órganos celulares. A partir de esos órganos celulares, se crea una célula, si es independiente y funcional, pues
Eso depende del nivel de la estructura. Ahora bien, recuerden que la célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Un organismo hecho de una sola célula es un organismo unicelular, mientras que aquel que está hecho por muchas células va a ser un organismo pluricelular. Y todo depende del tipo de célula también, de ahí podemos clasificar a lo que son los organismos, particularmente a los unicelulares. De ahí vamos a tener dos tipos de células en la naturaleza, lo que es una célula procariota y una célula eucariota. ¿Qué los diferencia? ¿Son diferentes? Sí. Mientras la célula procariota no tiene un núcleo real donde se encuentre dentro de lo que es el material genético, en las células eucariotas son células más evolucionadas y el DNA se encuentra en estructuras llamadas cromosomas dentro del núcleo celular. Mientras que para los organismos procariotas no contienen, vamos, un núcleo celular definido. Es por ello que el DNA se encuentra esparcido en lo que es dentro de lo que es el citoplasma. Generalmente las procariotas, ninguna va a tener un núcleo, presentan membrana celular, se pueden reproducir de forma asexual. Algunas de ellas pueden existir en condiciones muy extremas, de condiciones de sal muy elevadas, a las cuales llamamos halófilos. Eh, de- pueden vivir en lo que son ambientes extremos, sí, y algunas veces se les da el nombre de extremófilos. Ahora bien, eh, esas son las diferencias entre los tipos de células dentro de lo que son células eucariotas y células procariotas. Los organismos pluricelulares, recuerden que son organismos que están hechos por muchas más células y su nivel de organización también cambia, ya que células que tengan la misma función van a formar tejidos. Los tejidos van a formar órganos. Los órganos se acoplan dentro de aparatos de órganos para formar un organismo pluricelular superior. Ahora bien, por ejemplo, para el ser humano tiene muchos sistemas de órganos. Voy a ver si los puedo mencionar todos. Tiene un sistema esquelético, tiene un sistema muscular, tiene un sistema tegumentario, tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema reproductor, tiene un sistema linfático, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema endocrino y creo que de ahí son los principales. ¿Ok? Y bueno.
Respecto de las diferencias que existen o las características que tienen organismos celulares, perdón, unicelulares y pluricelulares, bueno, en resumen, los organismos unicelulares cuentan con una sola célula. Hay dentro de muchos reinos en la naturaleza, eh, tanto eucariotas como procariotas, tanto bacterias como arqueas, protozoarios, hongos. Van desde tamaños de algunos milímetros hasta micrómetros muy pequeños. Pueden vivir en hábitats extremos, algunos de ellos, pero no pueden formar estructuras complejas, ya que no forman tejidos. Mientras que los organismos pluricelulares están hechos de dos o más células y pertenecen a muchos reinos, también como el reino animal, el reino de los hongos, el reino de las plantas y los cronistas. Van desde tamaños microscópicos hasta tamaños y dimensiones muy, muy grandes. Pueden vivir en hábitats extremos, generalmente no, pero estos sí cuentan con una alta especialización celular, ya que pueden formar tejidos, órganos y sistemas de órganos. Recuerden, ¿para qué es útil el conocimiento científico? El conocimiento científico lo obtenemos a partir de la aplicación del método científico experimental, que nos ayuda, por ejemplo, a la generalización de resultados mediante la aplicación de una serie de pasos. Y es muy importante debido a que ese conocimiento validado eh, ya lo damos por hecho y nos ayuda a generar todavía una mayor cantidad de conocimiento. ¿Ok? Para nuestra actividad integradora número 6, llamada la nutrición, el propósito de esta actividad es comprender los procesos de asimilación de energía en los seres vivos a partir de su nutrición. ¿Qué necesitamos? Conocer los procesos de nutrición, saber acerca de los procesos de asimilación de energía, identificar la clasificación de la materia. Y vamos a entregar también un documento en un procesador de textos explicando las funciones de las biomoléculas, el proceso metabólico, la síntesis de nutrientes y la transformación de la materia y la energía. En esta actividad vamos a elaborar un documento en un procesador de textos que contenga una portada con nuestros datos de identificación, como lo es nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de su asesor virtual, la fecha de entrega. Vamos a realizar una tabla para poder comparar los distintos organismos en la cual vamos a explicar cada uno de los elementos que se nos solicita, tomando como referencia el cuadro que se nos presenta, un organismo productor, un consumidor y un descomponedor, qué características tiene, un ejemplo, si su tipo de nutrición es autótrofa o heterótrofa y cómo sintetiza sus nutrientes. Después vamos a explicar con nuestras propias palabras lo siguiente. ¿Cómo ocurre la transformación de materia y energía en el metabolismo celular? La función de cuatro biomoléculas orgánicas esenciales para la vida, el papel que tiene el anabolismo y el catabolismo en los procesos de nutrición y las diferencias entre ellos. Vamos a explicar también con nuestras propias palabras la importancia de que los sistemas vivos intercambien tanto materia y energía con el entorno en el que viven para poder sobrevivir. Y finalmente vamos a integrar las referencias de las que nosotros hagamos uso. Vamos a guardar esta actividad con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre, la clave de esta actividad que es M14, S3, AI6. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre organismos autótrofos y organismos heterótrofos? Los organismos autótrofos son organismos que fabrican su propio alimento, fabrican las sustancias que necesitan a partir de moléculas inorgánicas como dióxido de carbono, minerales, metales y agua. Se les llama organismos productores y lo hacen a través de un proceso anabólico a partir de moléculas inorgánicas. ¿De cuál es su fuente de energía? A partir de energía luminosa.
principalmente del sol, y también a través de energía química, ya que algunos organismos utilizan los procesos de reacciones químicas para completar esos procesos de asimilación de energía. Cuentan con organelos o orgánulos especializados, sí, por ejemplo, las plantas, que cuentan con cloroplastos en los tilacoides, donde se encuentra esta sustancia llamada clorofila, que ayuda a la captación de esa energía para transferirla a lo que es el metabolismo. Todas, absolutamente todas las plantas son organismos autótrofos, y un grupo muy, muy pequeño de bacterias también son organismos autótrofos. Por ejemplo, bacterias nitrificantes o bacterias reductoras corresponden a organismos autótrofos. Mientras que de los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden sintetizar todas las sustancias de las cuales están hechos. Necesitan consumir esas moléculas ya preformadas de otros organismos vivos, y se les llama organismos consumidores. Realizan un proceso anabólico a partir de esas moléculas orgánicas ya preformadas. La forma de cómo se obtiene energía es a partir de energía química por medio del proceso de nutrición. ¿Contienen orgánulos especializados? No, como en el caso de las plantas, que sí contienen eh, cloroplastos, y todos los animales, los hongos, la mayor parte de las bacterias y los parásitos son organismos heterótrofos. De aquí hay que explicar, les quiero explicar algo muy importante respecto de organismos productores y consumidores. Y vamos a tener que los organismos productores son la base de lo que es la red trófica, ya que constituyen principalmente a lo que son las plantas. De ahí vamos a tener diferentes niveles de organización con diferentes tipos de organismos. Vamos a tener primeramente a los consumidores primarios, que corresponde generalmente a los organismos herbívoros. Vamos a tener un siguiente nivel, que son los organismos, los consumidores secundarios. Vamos a tener organismos omnívoros, que pueden alimentarse de los productores de plantas, pero también de animales. Y finalmente vamos a tener a los consumidores terciarios. Generalmente son carnívoros, son, eh, son depredadores naturales dentro de los ecosistemas. Y entre cada uno de los niveles existe tanto un intercambio de materia como de energía entre cada uno de estos niveles. Tienen un equilibrio muy importante dentro de los ecosistemas, por ello es muy importante lo que es su cuidado. Y para ello también es muy importante el que hablemos acerca del proceso de nutrición celular, que se lleva a cabo por cualquier tipo de organismo vivo. Y en ese proceso es importante porque nos ayuda a poder obtener energía a partir de los nutrientes, y también utilizar esa energía para el propio mantenimiento celular. Ya que constantemente necesitamos construir células nuevas, estructuras nuevas, pero también fabricar esa energía que nos permita preservar con todas esas funciones biológicas, las cuales vimos que es reproducción, metabolismo, lo cual es los propios procesos de nutrición, de respiración. ¿Por qué necesitamos esa materia? Para fabricar células nuevas, para poder obtener energía. ¿Para qué necesitamos esa energía? Para mantener nuestras funciones basales, y también, pues, por ejemplo, en la energía que se gasta en demás actividades. Recuerden, algo que nos constituye son biomoléculas, y las biomoléculas están hechos de bioelementos. Los elementos que se encuentran presentes en mayor cantidad en los seres vivos les vamos a llamar bioelementos primarios, como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Vamos a tener también bioelementos secundarios, como el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y aquellos que están en menor cantidad les vamos a llamar oligoelementos, como el hierro, el magnesio, el cobre, el zinc, el selenio, el molibdeno o el estaño.
Cuando estos elementos reaccionan consigo mismo, van a formar biomoléculas orgánicas, pero también biomoléculas inorgánicas, como el agua, las sales minerales, como el cloruro de sodio o gases como el dióxido de carbono. Pero las más importantes que constituyen a los seres vivos van a ser las biomoléculas orgánicas. De aquí que vamos a tener los carbohidratos, el cual su unidad fundamental son los monosacáridos. Aquí, los carbohidratos tienen diversas funciones en los seres vivos. Por ejemplo, en animales, una de sus principales funciones es de dotar energía de forma muy rápida. En el caso de las plantas, además de dar energía, también proporciona lo que es la propia estructura de las plantas al formar celulosas y hemicelulosas. Los lípidos o grasas están formados también de unidades más pequeñas llamadas ácidos grasos. Los lípidos tienen funciones muy importantes. Tienen función estructural, ya que absolutamente todas las células están hechas de lípidos, al menos en las membranas. Eh, um, Tienen funciones de protección, por ejemplo, ya que envuelven los órganos internos para protegerlos de golpes. Tienen funciones hormonales, por ejemplo, son precursores de prostaglandinas, son precursores de cerebrócidos y también otorgan una enorme cantidad de energía, ya que nos pueden proveer de hasta 9 kilocalorías por gramo. También funcionan como almacén de energía. Eso casi lo olvido decir. Las proteínas son moléculas orgánicas muy grandes y que a su vez también están hechas por moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Las proteínas tienen funciones muy diversas, tienen funciones estructurales, tienen funciones de movimiento, tienen funciones catalíticas, tienen funciones energéticas. Nos proveen, al igual que los carbohidratos, de 4 kilocalorías por gramo. Eh, Tienen funciones de transporte, tienen funciones hormonales. Las proteínas tienen diversas funciones múltiples. De aquí que también vamos a tener otras biomoléculas orgánicas, como son los ácidos nucleicos, y dentro de los ácidos nucleicos vamos a tener lo que es el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, que los organismos vivos va a guardar la información química de quiénes somos. Vamos a tener lo que son el otro ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico. Tenemos tanto el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico tiene la capacidad de leer la información química que se encuentra contenida en el DNA, y tanto el DNA como el RNA están formados a su vez de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Dentro de los nucleótidos, por ejemplo, vamos a tener la adenina, la guanina, la citosina, el uracilo y la citosina. A partir de ellos se componen los ácidos nucleicos y van a formar las estructuras de los genes, donde se encuentra la información de quiénes somos y además de lo que necesitamos. Les coloco en pantalla una imagen de las vitaminas, ya que no todos los autores consideran las vitaminas como biomoléculas orgánicas eh, o las clasifica dentro de este grupo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los carbohidratos, que están hechos de monosacáridos, o las proteínas de aminoácidos, las vitaminas son un grupo muy diverso de estructuras químicas que no guardan una relación entre una y otra vitamina. Simplemente por esa razón no son clasificadas dentro de las biomoléculas, pero por supuesto que se reconoce la importancia biológica que éstas tienen. Para finalizar, recordando que el metabolismo, como una función vital, es un conjunto de reacciones químicas que en los organismos vivos les vamos a llamar reacciones biológicas. Estas, de acuerdo a la función que tienen, las podemos clasificar el metabolismo y a las reacciones como catabolismo, que nos permite obtener energía a partir de la degradación o la digestión de biomoléculas, principalmente por rutas convergentes, que implica procesos de oxidación completa y que degrada las biomoléculas, como lo es la glucólisis o el ciclo de Krebs.
Mientras que el anabolismo es la parte del metabolismo que nos permite la reconstrucción celular, un crecimiento y un desarrollo. Estas reacciones consumen energía, las reacciones químicas que participan ahí o los ciclos de reacciones utilizan rutas divergentes, implica procesos de reducción y se dedica a la fabricación de biomoléculas. Por ejemplo, la fotosíntesis o la síntesis de proteínas son ejemplos de reacciones anabólicas. Hasta aquí apreciables estudiantes de prepa en línea, tienen alguna duda de lo que se vio el día de hoy. Si no, por favor, cuando revisen el video, si cuentan con alguna duda, por favor, me escriben principalmente vía mensajero. Que tengan una muy bonita tarde y hasta luego. Adiós.